Bienvenidos. Aquí inicia Codema Hoy, un magazine desde el cual le contamos a Colombia los propósitos de bienestar y prosperidad común que identifican al cooperativismo y la economía solidaria, las buenas prácticas empresariales y las formas de experimentar y expresar la solidaridad. Educamos y comunicamos para la asociatividad, la ayuda mutua y la cooperación. Un cordial y solidario saludo para toda nuestra audiencia. Desde Codema Hoy queremos estar en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, como es tradicional. Y para ello nos está acompañando la doctora Nasli Becerra Marulanda. Ella es maestra profesional en psicología positiva, ha hecho maestría en gerencia de la felicidad, un término que nos llama muchísimo la atención. Vamos a tener seguramente la oportunidad de indagar mucho más en qué es esto de la gerencia de la felicidad. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Esperanza, a todo el equipo de este hermoso espacio radial. Muy buenos días a todas las mujeres, a los hombres, adultos y niños que tienen claro que este día no se celebra, sino se conmemora. Sí, esa es la primera claridad con la que quisiera agradecer este espacio, esta conversación. Muy feliz porque la felicidad se construye todos los días, no es una línea, no es un estado permanente, es la suma de pequeños momentos que te gratifican, que te reconcilian, que te dan la sensación de gratitud por el momento histórico y social que vivimos todas las mujeres. No solamente le dijimos sí a ser profesionales y a educarnos, sino también le seguimos diciendo sí a la gerencia del hogar y al cuidado de terceros. Casi que es una jornada de 24/7. Entonces, qué bueno tener este espacio para unir esa mirada de la igualdad, la dignidad y el respeto y la gerencia de la felicidad. Muchas gracias por darme esta oportunidad de conversar con ustedes y con todos sus oyentes. En esta mañana de domingo damos un saludo muy especial a todas las mujeres asociadas y no asociadas a nuestra cooperativa. En el Día Internacional por los Derechos de las Mujeres. No es un día de fiesta, es un día de conmemoraciones, es un día de celebraciones, declarado a nivel mundial con ocasión de la lucha de las mujeres en Chicago por sus derechos laborales, sus reivindicaciones laborales. Entonces, en esta fecha en que conmemoramos la valentía de las mujeres en sus diferentes roles y especialmente en la reclamación y defensa de sus derechos laborales, prestacionales, reproductivos, de participación y en general todos los derechos humanos de las mujeres, y por eso desde el Departamento de Educación de Codema y con el Comité de Educación de Codema vamos a hacer una conmemoración de esta fecha con un diálogo, un conversatorio sobre los derechos humanos de las mujeres. En este diálogo nos van a acompañar en la conducción la doctora Sandra Mazo, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, y la compañera Amanda Rincón Suárez, dirigente política, sindical y cooperativa muy reconocida en el magisterio distrital y colombiano. Esto será el próximo martes 19 de marzo a las 5 de la tarde en el auditorio de la Casa de Educación. Ahí los esperamos y las esperamos porque también los hombres deben participar en esta conmemoración. Y hoy, para seguir trabajando este tema de las emociones y lo que hacemos las mujeres, hoy contamos con la doctora Nasli Becerra Marulanda, que nos va a hablar de su trabajo con los maestros, con las mujeres, con las comunidades, el autocuidado, los efectos de esta felicidad, todos los afectos que nosotros vivimos, las tristezas, las alegrías, como mujeres y como seres humanos. La primera pregunta es, cuando hablamos de psicología, nos ubicamos en el concepto de la psicología conductual, pero usted nos habla de una psicología positiva. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo se ubica esa psicología positiva hoy? El estudio del comportamiento y de la mente humana surge con ideologías desde hace 2 siglos.
¿sí? La primera psicología, la 1.0, se basó en los estudios de la enfermedad mental, ¿sí? Y surgía de la medicina como ciencia fáctica y empezó a avanzar de por qué nos comportamos como nos comportamos, pero desde la perspectiva médica y enferma, ¿sí? Es decir, que toda la atención era cómo hacemos para curarnos de ciertas enfermedades que se tenían en el cerebro, que en ese momento no se sabía tanto como hoy se sabe, y en especial en el comportamiento individual y social. Hay rezagos de esa primera psicología y por eso es que todavía escuchamos 2 siglos después, yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loco, ¿sí? Yo no me expongo ante un tercero que ni conozco ni me conoce para yo hablar de mis problemas. Una de las maravillosas transformaciones es que hoy esta generación y 2 generaciones atrás, es decir, los últimos 50 años, nos estamos permitiendo hablar de nuestros síntomas, de nuestros dolores, de nuestras heridas, de nuestras pérdidas y somos capaces de tener conversaciones con un profesional idóneo. ¿Gracias a qué? A que la psicología ha evolucionado y ya no solamente observamos la enfermedad mental, sino observamos con mayor detenimiento el concepto de salud mental. Y eso nos reconcilió con la posibilidad de decir, tengo tristeza, tengo miedo, tengo ira, tengo una alegría desbordada, como todos mis sistemas, entonces viene la psicología con el enfoque sistémico. Hoy tenemos espacios saludables de conversación, de comprensión, espacios de silencio, espacios de llanto, espacios de gestión emocional y eso ha acercado al ser humano a otro ser humano para tener sanidad interior. La psicología positiva, que muchos no quisieran que se llamara así, ¿sí? Porque el concepto positivo suena como a esos estados de alegría permanente y no, se refiere es al concepto de no vernos desde la enfermedad, sino vernos desde la salud en una cosmovisión mucho más positiva, más entusiasta, más optimista, más desde la recuperación y no desde, venga, yo escondo al enfermo, venga, yo escondo al que no soy capaz de comprender, ¿sí? Entonces, esa evolución se nos ha ido siglo y una parte, ¿sí? Entonces, la psicología 1.0 surge de la enfermedad mental, la psicología 2.0 surge de la salud mental. Entonces, ya hoy, el día de hoy, gracias a todo ese avance, podemos tener concepciones distintas, como por ejemplo, ya no hay pacientes. Aunque todavía uno escucha, ¿no? Mi paciente, ya no hay bata, ¿sí? Ya se han acercado esos métodos de intervención, son distintos. Y la generación actual se ha permitido participar de esa nueva psicología. Ahora se han unido otras intervenciones. Por ejemplo, yo en el 1996 fui certificada como psicóloga clínica con enfoque sistémico y mi especialidad número 1 hace 25 años fue intervención sistémica en familias multiproblemáticas. O sea, mira que la visión era desde la enfermedad. O sea, la familia es multiproblemática, ¿sí? Desde el problema atacar. Eso, venga a ver qué es lo que hay que arreglar, ¿sí? Después con mi maestría lo que hago es complementar eso porque sigo siendo clínica y he llevado la clínica, como lo decías, a entornos empresariales, comunitarios y en este momento, mis últimos años han sido desde la educación, desde la pedagogía para los niños, ¿sí? Y también en educación con los docentes y con adultos, ¿sí? Y este es ese momento de mi vida donde estoy llevando la psicología clínica a esos escenarios. ¿Con qué propósito? Con que cada quien sea consciente que puede gerenciar su felicidad. Y entonces ahí es donde entra mi certificación como gerencia de la felicidad. Al aire, Codema Hoy, el magazine institucional de la Cooperativa del Magisterio Codema.
Y no sé si relacionado con el término o con el concepto de gerencia de la felicidad estaría también esta visión que nos han vendido con el tema del empoderamiento. En eso también usted tiene una observación y quisiéramos como enlazar ahí. Como te decía fuera de los micrófonos, yo cuando me hacen esa pregunta del empoderamiento femenino, que es un concepto tan trabajado los últimos años, le hemos hecho tanta fuerza al concepto de empoderamiento que lo hemos llevado al extremo. Hemos confundido lo que es fortalecernos con hacer fuerza o con hacernos las fuertes, ¿sí? Y les recuerdo que lo rígido se rompe, siempre lo rígido se rompe. La felicidad habla desde la ciencia de cómo gestionar todas tus emociones, no solamente la alegría. La gente cree que felicidad y alegría es o lo mismo o que la alegría te lleva a la felicidad. Pues aclaremos eso. Cuando tú gestionas el miedo, sientes felicidad. Cuando tú gestionas la tristeza o la ira, ahí también hay felicidad. Es decir, que las 4 emociones básicas que hacen parte del equipamiento humano, alegría, miedo, tristeza e ira, te llevan a la felicidad. O sea, no es solo la alegría. Ahora, un rebusque emocional de la alegría, la euforia, por ejemplo, o un mecanismo de defensa que se llama formación reactiva, que es impostar alegría en momentos donde uno se tiene que permitir la tristeza, ¿sí? Son desórdenes de la emoción de la alegría. Es decir, que alegría y felicidad no van de la mano. Yo puedo tener un momento de miedo profundo y cuando lo supero, ahí, gracias a esa superación de esa emoción básica, ahí me llega la sensación de capacidad, de logro, y con eso químicamente mi organismo también responde al concepto científico de felicidad. Entonces, podría uno decir, gestionar las emociones, todas, te lleva a la sensación de felicidad. Agradecer, saber esperar, saber perder. Mira que son conceptos que te desacomodan de esa psicología popular de que para yo ser feliz tengo que lograr, tengo que tener. No, en la escasez también hay felicidad, porque todo termina siendo un círculo virtuoso, pero en la medida que tú no lo entiendas así, lo transformas mentalmente en un círculo vicioso. Y ahí es donde vuelve y llega la enfermedad, ¿sí? Y ahí es donde tenemos los clínicos que devolvernos y decir, claro, hay enfermedad, pero hay salud. ¿En qué vamos a trabajar? ¿En promover la salud más que en atender la enfermedad? Es lógico, ¿sí? Entonces yo lo que hago es promover, prevenir, ¿sí? Sanar para mantener los indicadores de salud lo más altos posibles, ¿sí? No solamente venga y yo curo los problemas, sino evito que eso pase. Y por eso mis últimos años han sido en el sector educativo para poder hacer prevención. Seis décadas de experiencia, liderazgo, vocación de servicio y fidelidad con los principios cooperativos, viviendo el espíritu de la solidaridad, abrazando el presente de asociados, familias y comunidades para seguir construyendo entre todos un futuro sostenible. Codema, empresa líder del sector cooperativo y patrimonio de los educadores colombianos. Vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria y afiliada a Fogacop. El Departamento de Crédito de la Cooperativa informa de las fechas límites para solicitar créditos en este mes de marzo. Fiduprevisora Ifopep hasta el jueves 14. Ventanilla y el crédito hipotecario hasta el lunes 18. Para Secretaría de Educación Distrital, Universidad Distrital y FER Municipios hasta el miércoles 20. Finalmente, el crédito para pago de deudas con otras entidades financieras hasta el jueves 21. Igualmente, el Departamento de Desarrollo Social de la Cooperativa está invitando a sus caminatas. Para los pensionadas, la ecocaminata para el miércoles 20 de marzo en Machetá y visita a los termales volcánicos. Y
Para los maestros activos está la caminata ecológica para el sábado 16 de marzo, Mirador Peñas Blancas en Tocancipá. Para mayores informes, las extensiones 1229, 1230 y 1214. El Departamento de Recreación y Turismo Social está invitando a los asociados y sus familias para que disfruten las sedes vacacionales en temporada baja con precios especiales, en la que el asociado paga 2 noches y Codema le obsequia la tercera noche, o el asociado paga 3 noches y Codema le está obsequiando 2 noches más. Mayores informes en las extensiones 1117 y 1118. Están escuchando Codema Hoy. Gracias por su sintonía. Efectivamente, esa experiencia con la comunidad educativa, ¿qué le ha enseñado? ¿Qué le ha mostrado? Me ha ayudado a desarrollar paciencia, que es una habilidad que le lleva a uno a la aceptación y a la felicidad, ¿sí? El maestro, al que admiro profundamente, el rol de maestro creo que es el más importante, y esto no lo digo como frase de cajón. El maestro es el que transfiere de generación a generación todo, el conocimiento, las habilidades de afrontamiento, las técnicas de resolución. O sea, no solamente es el que gesta el conocimiento y pasa datos, sino es un modelo después de papá y mamá, y muchas veces le salva la vida a un niño o a una niña en las aulas o en los entornos educativos cuando papá y mamá se equivocan. Es ese segundo referente que termina siendo la alternativa para muchos niños cuando en casa no reciben una educación nutritiva, sino una educación castrante, ¿sí? Ese educador, ese licenciado, esa maestra, se para y no se imagina el poder de influencia y de transformación que tiene en un niño de transición a primero. Hasta toda su primaria. O sea, de 0 a 7, si se han dado cuenta, los niños imitan más que lo que obedecen. En la preadolescencia y la adolescencia ni imitan ni obedecen. Entonces, un maestro de transición, de primero hasta quinto, es un gran formador social. Entonces, cuando me uno con la Universidad Nacional, por ejemplo, y trabajamos en un programa de autocuidado para el docente, ¿sí? Entendemos que si el docente es sano, podrá proyectar salud en sus estudiantes. Pero en un estudio del 2015, con esta misma universidad, el 87% de nuestros maestros del distrito tenían síntomas de salud mental. Y nosotros mirando quién sabe a dónde, ¿sí? Entonces se empezó a hacer un programa que en ese momento se llamó Pasaporte al Bienestar, donde se abrían espacios de atención al docente para su proceso de sanidad. Y muchos tenían sus tratamientos psiquiátricos, muchos estaban medicados por muchos años, muchos habían sufrido en silencio, sin tratamiento, ni psicoterapéutico ni psiquiátrico. Y esos espacios, desde la psicología positiva y la gerencia de la felicidad, fueron la ventana por la que pudieron volver a respirar, ¿sí? Pero son personas que tienen un camino de piedra y espina todo el tiempo, ¿sí? Entonces, lo que yo trabajo en grupos con ellos es recuperar ese sentido, es sentirse superhéroes porque realmente lo son. Con humildad, sin altivez, sin soberbia, sin esa rebeldía sin sentido que los hacen también un poco, hay veces... arrogantes. Todo eso, ¿sí? Y detrás empecé a darme cuenta que esa defensiva del maestro es porque la sociedad no lo nutre, no lo ama, no lo respeta, no lo cuida, ¿sí? No lo cuida, lo vive maltratando, lo vive... Entonces... humanamente nuestro cerebro también aprende a defenderse, que si tú recibes piedra, pues das piedra. Correcto. Hoy en día las relaciones de los maestros y las maestras con los padres de familia son unas relaciones, como decíamos antes, muy tóxicas, porque el padre de familia no reconoce en el docente o en la docente
como aquel ser que lo va a apoyar en la formación de sus hijos, sino como aquel ser que tiene que hacer lo que el padre de familia diga, aunque no tenga los conocimientos pedagógicos que la vida requiere. Imagínese eso. Bueno, queremos ya para ir cerrando nuestra conversación, abrazar a las mujeres con ese rol tan importante que tenemos todas como cuidadoras, porque digamos que en nuestra sociedad se le ha venido quitando el poder que eso tiene, esa misión natural que tenemos las mujeres desde pequeñitas, y ahora se siente como si eso fuera un sometimiento, como si eso fuera dejar nuestros derechos para asumir el derecho de otros. ¿Cómo lo ve la psicología positiva, mi doctora Nazli? Aquí hay que conocer que hay raíces antropológicas que distribuyeron y sociológicas que distribuyeron esa laboriosidad en cada uno de los géneros, ¿sí? Entonces más físicamente estamos dotadas para el cuidado, pero también tenemos un lado masculino y femenino, así como los caballeros tienen un lado femenino y masculino. El desarrollo de esa femineidad, ¿sí?, con toda la parte hormonal que nos caracteriza, con los poderes femeninos de ser más intuitivas, de ser más comunicativas, de ser más expresivas en el afecto, pues claro que nos predispone al cuidado, cosa que es una maravilla, ¿sí? Además ese instinto y esa preparación orgánica para la maternidad, el que las que somos mamás portamos células de nuestros hijos y ellos células de nosotros, pues obvio que estamos fabricados para el cuidado. ¿Cuál es esa línea? Que esa es una tarea maravillosa, súper necesaria, que se debe remunerar desde muchas formas. No solamente estoy hablando desde la remuneración económica, que claro, sirve porque nosotros las mujeres tenemos unos gastos en nuestro autocuidado altísimos. También por estándares estéticos, sociales y aprendizajes de generación en generación que se van tallando y se van tallando, y que depende de las familias y los orígenes de las familias y de los roles de las familias. Si tú tienes una abuela súper líder, pues eso marca las siguientes 3 generaciones, ¿sí? Y si esa es una abuela maternal, protectora, pues claro que sus hijas aprendieron eso y van llevando eso de generación en generación. ¿Qué es lo malo de eso? Nada. Al contrario, ¿sí? Porque si algo necesita el ser humano es la sensación de protección, de pertenecer a algo, de tener raíces y de sentirse amado, ¿cierto? Pero ¿dónde entonces viene el problema? Que eso, uno, se vea como una obligación, y ahí pues no sé cómo les va a sonar esto, pero en mi experiencia personal son las mujeres, desde mi lente, son las mujeres las que más se autolesionan y más lesionan a otras mujeres. Algunos casos son los hombres, que es lo que más pasa por la publicidad. El maltrato de la pareja, la desigualdad económica entre la labor del hombre y la mujer. Pero en mi práctica me he dado cuenta que la mujer es bastante hostil con la mujer, ¿sí? Y la mujer en ese empoderamiento extremo, ¿sí?, y en esa confusión de hacérmela fuerte y de buscar unas igualdades que te minimizan, ¿sí? Como yo puedo cargar, por ejemplo. Yo puedo. En ese frenesí de buscar esa paridad, creo que se ha olvidado de que la diferencia como mujeres, ahí está nuestro poder, ¿sí? En esas capacidades neurológicas distintas a las de los hombres. Yo no estoy calificando si son mejores o no, son distintas, ¿sí? Pero en esa búsqueda, hay veces, en mi opinión, sí sentido, es a igualar lo que no es igual, ¿sí? Y a dejar a un lado la diferencia que nos hace maravillosas. Por ejemplo, nuestras vulnerabilidades nos hacen poderosas, pero no lo vemos ya así. Confundimos la vulnerabilidad con la debilidad, ¿sí? Y ahora se suma que hay cosas sociales que también le pegan a esto, como la diferencia salarial, como por qué la pandemia golpeó más los trabajos de las mujeres que de los hombres, ¿sí? Pero es el tema social el problema, no es el tema biológico, no es el tema neurológico, no es nuestra capacidad femenina, sino son las condiciones sociales, que es esa lucha en la que tenemos que seguir trabajando, no rivalizando con el género que nos complementa,
Es decir, en esa diferencia, en ese complemento, es donde yo percibo la igualdad. Nos complace de verdad muchísimo haber tenido la participación de una persona tan experta en estos temas de las emociones. Doctora Nazli, gracias por llevarnos en ese recorrido. Gracias a ti y a todo tu equipo. Vamos entonces a extender la invitación para encontrarnos en 8 días aquí en los 9:30 de La Voz de Bogotá. Como siempre, bajo la dirección de la profesora Melba Rincón Suárez, con la coordinación de Alberto Villalba, la asistencia técnica de Dairo Espinosa y Gloria Angélica Orjuela, y la conducción y producción periodística de Esperanza Puente Santana. Un abrazo solidario y apretadito para todas y todos. Chao, chao. Les esperamos el próximo domingo, de 9:30 a 10 de la mañana, con la actualidad cooperativa institucional y sectorial en Codema Hoy. Hasta pronto.